Elegir solo a uno era difícil, así que por primera vez el premio de las letras aragonesas se multiplica y se lo llevan los dos. Antón Castro ha sido el primero en recogerlo por su aportación a la cultura en el ámbito de la comunicación. Una de mis tareas fundamentales ha sido siempre la defensa apasionada, intensa, hasta el desvelo de las letras aragonesas. Entonces, es decir, me siento, como te puedes imaginar, muy feliz y me encanta ver aquí a un montón de escritores que sienten también que de alguna manera les he acompañado. La imagen se repite con José Luis Melero, uno de los principales estudiosos de la literatura aragonesa. Este es un premio el más importante de la comunidad, es el premio que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, y siempre ha habido grandes premiados, gente que ha prestigiado el premio y por lo tanto nos parece un lujo y un privilegio inmenso. Premiamos a dos grandes autores de la literatura, a José Luis y a Antón, y lo hacemos por muchas razones, por su maestría, pero también por su generosidad. Dos estilos, pero con una misma pasión por la cultura.